Bienvenidos a Defensores de la Fe. Hoy queremos hablar brevemente acerca de esta pregunta. ¿La Biblia mata? Bueno, entonces, ¿qué quiere decir la Escritura cuando afirma que la letra mata? Entonces, tenemos un problema aparente. Cuando usted está conversando con alguien y menciona un pasaje bíblico, a veces gente de la persuasión pentecostal y carismática responden simplemente diciendo, no me cite la Biblia, ya que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Dios ya me mostró la verdad respecto a este tema y nadie me puede hacer cambiar. Entonces, note que hay bastante en esto. Número uno dice, no me cite la Biblia, porque, y luego citan algo de la Biblia. Entonces, es autocontradictorio verdaderamente, pero al mismo tiempo, lo que están tratando de hacer aquí, están tratando de decir, yo ya tengo la verdad porque recibí una revelación tal vez directa del Espíritu Santo. Entonces, ese es el énfasis que ellos van a tener, ¿no? Es el Espíritu el que vivifica, la letra mata. Viene esto porque hay gente que dice, ustedes leen mucho la Biblia, pero no tienen verdaderamente la presencia de Dios o la revelación de Dios, porque eso viene solamente a través del Espíritu. Entonces, hay personas que intentan hacer esa dicotomía que obviamente en la Escritura no está. Ahora, cuando nosotros nos ponemos a pensar en esto, la Biblia o lo que está escrito en la Biblia, según esta teoría, mata, pero el Espíritu Santo que nosotros recibimos, ese es el que trae vida. Entonces tenemos que rechazar uno, es decir, la Biblia, y aceptar el otro, es decir, el Espíritu. Y ya que estas personas aparentemente han recibido una revelación superior, entonces no hay manera de que podamos nosotros hacerles cambiar. Bueno, creo que hay un par de problemas con respecto a esto. Y una de las cosas que necesitamos nosotros ver, en realidad, es precisamente eso, de qué es lo que realmente la Biblia dice y puede la Biblia contradecirse en relación a esto. Ni qué decir del hecho de que están citando una parte de la Biblia y aceptándola, esa parte que dice la letra mata, más el espíritu vivifica, y están rechazando todo el resto de la Biblia. Entonces, su canon bíblico está compuesto de un solo versículo y ese versículo es su plataforma, su fundamento, su roca, y todos los demás versículos van a estar equivocados. Lo extraño de esto es, si lo escrito en la Biblia mata, esa parte que están citando debe también matar. Contradicción, otra vez. Bueno, Juan capítulo 4, verso 23 al 24 nos dice lo siguiente, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Entonces, note esto está interesante porque lo que estamos viendo nosotros acá es que este espíritu que nos da en la cercanía al Padre, nos hace verdaderos adoradores, corresponde con el hecho de que Dios mismo es espíritu. Y en la escritura, ambos son necesarios, tanto el espíritu como la verdad. Y la escritura nunca los pone en contradicción el uno al otro, ¿no? Siempre los pone trabajando conjuntamente como debería ser. Entonces, esto es importante y es interesante. Entonces, la pregunta es, ya que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, ¿se puede decir que el espíritu contradice lo que está escrito? ¿Es esto posible? Creo que si vamos a la escritura misma, la respuesta va a ser no. Segunda Timoteo 3, 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces tenemos que decir Dios inspiró algo que nos va a matar. No, la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar,
para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Note que es útil para enseñar, es útil para redarguir, en este caso, convencer a alguien de su pecado para guiarlo al arrepentimiento, para corregir puntos de vista que no son correctos y también para instruir en las cosas que nos llevan a vivir justamente para Dios. Entonces, ese es el propósito de la escritura. Entonces, es imposible que esa escritura nos pueda llevar a la perdición. Es más, toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Pero acabamos de leer en Juan capítulo 4, verso 23 y 24, que Dios es espíritu. Entonces, aquí podemos decir, toda la escritura es inspirada por el espíritu. Entonces, esta pregunta, ¿puede el espíritu contradecir lo escrito? Tiene una respuesta negativa. Es imposible que el espíritu contradiga lo escrito porque el espíritu es el que inspiró lo que está escrito. El espíritu es Dios, Dios es espíritu y para adorar a Dios tenemos que adorarle en espíritu y en verdad. Continuemos entonces. ¿Qué es la verdad? Tenemos que adorar a Dios en espíritu y tenemos que adorar a Dios en verdad. ¿Dónde podemos encontrar esta verdad? Note esta escritura en Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Entonces, la verdad se encuentra en la palabra. Lo mismo dice Juan capítulo 17 y el verso 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, si tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad, tenemos que adorarle en espíritu y en palabra. Una vez más, no pueden estar en contradicción. No puede haber tal contradicción entre el espíritu y la palabra de Dios. Entonces, hay algo extraño en la manera que estas personas están utilizando esa escritura. No tiene sentido. Entonces, cuando vamos a 2 Corintios 3:6, que es la escritura que estas personas están citando para decir que su revelación espiritual, lo que el espíritu les ha susurrado, les ha dicho, les ha revelado, es mayor que la Biblia. Y por eso es que dicen, no me citen Biblia, porque la letra mata, el espíritu vivifica. Pues leámoslo completo. El cual, refiriéndose a Dios, asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Bueno, tenemos entonces que preguntarnos, ¿qué significa este versículo? Note que las personas que usan esta porción ya piensan que están interpretando correctamente este versículo. No les entra en mente que ellos están torciendo esta escritura, lastimosamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cada vez que estamos con un versículo y parece que hay algo extraño en lo que está tratando de enseñarnos? Pues tenemos que ir y ver todo el contexto. Estamos en 2 Corintios capítulo 3 y el verso 1. Entonces vamos a leer, podíamos empezar antes, tal vez unos versículos después. Quiero asegurarme que estamos entendiendo bien el contexto de ese versículo. Recuerde que el contexto es los versículos que están antes y los versículos que se encuentran después. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Este es el apóstol Pablo escribiendo su segunda epístola a los Corintios. Entonces, aquí está hablando parte de su autoridad apostólica, ¿verdad? Entonces, dice, ¿necesitamos una carta de recomendación todavía como si no nos conociéramos? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Ahora está haciendo utilización de una figura literaria, obviamente. Las personas a las que está escribiendo la iglesia no son realmente cartas, pero lo que está queriendo decir es, ustedes, su vida demuestra que nosotros somos quienes somos, es decir, los apóstoles, porque ustedes son
a la vista de todos esas cartas que pueden ser leídas por todos los hombres. Es decir, una vida cambiada es un testimonio más poderoso que cualquier carta que alguien pueda traer diciendo estos hombres tienen autoridad apostólica. La vida cambiada de la gente demuestra ya esa autoridad apostólica. Verso 3 dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Entonces, note lo que está sucediendo acá. Hay algo extraordinario. Está el apóstol comparando dos cosas, ¿ok? Entonces vamos a ver una carta que son escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios, es decir, cartas espirituales, ¿ok? Escritas por el Espíritu de Dios. Y luego tenemos otras cartas con las que dice, pero ustedes no son escritos en tablas de piedra, ¿ok? No son escritos en tablas de piedra. Entonces, note ese contraste. Unas son escritas con el Espíritu, otras habían sido escritas en tablas de piedra, pero eso no es el caso en esta ocasión, sino que están escritas en tablas de carne del corazón. Aquí es donde el apóstol comienza a demostrar algo que es bastante poderoso. Es decir, el Espíritu de Dios hace una obra que algunas tablas de piedra no pudieron hacerlo. Verso 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. Entonces el apóstol está diciendo, tenemos esta confianza, pero no porque seamos algo especial, sino que Dios nos ha hecho competentes para hacer esta obra. ¿Cuál obra? La de predicar el evangelio y transformar vidas, las cuales se convierten en epístolas, en cartas que reflejan el poder del Espíritu de Dios que ha transformado esas vidas. Entonces, no porque seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de quién? De Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Entonces, note aquí, ya está mencionando algo poderoso, un nuevo pacto. Continúa entonces esto entre lo antiguo y lo nuevo. Eso es lo que vamos a estar viendo acá. Somos ministros de un nuevo pacto, no de la letra. Entonces, la letra es ese algo que está rechazando acá, pero tenemos que saber qué es esa letra. No de la letra, sino del espíritu. Entonces, espíritu bueno, letra es malo. La letra mata, ¿ok? Perfecto. Y el espíritu vivifica. Ok, hemos llegado a este punto especial donde estas personas utilizan esto para decir, esta letra que mata se refiere a la Biblia. Veamos si en el contexto aquí esta letra se refiere a la Biblia. Si fuera así, contradeciría los versículos que ya hemos utilizado, 2 Timoteo 3:16, lo destruiría, y muchos más, ¿ok? Pero veamos entonces qué dice el contexto, a qué se refiere esta letra que mata. Y si el ministerio de muerte, ahora note esto está interesante, porque aquí tenemos nosotros algo que aparentemente mata, ¿ok? Y luego se habla de un ministerio de, ¿qué? Muerte. ¿Cómo es esto? Dice, es un ministerio de muerte grabado con letras en piedra. Entonces, grabado con letras en piedra. ¿A qué se está refiriendo? Ustedes ya han hecho la conexión. Si ustedes han leído la Biblia alguna vez, han hecho ya la conexión. ¿Qué fue grabado con letras en piedras en la historia bíblica? Se va a decir, pues, las tablas de la ley. Y tiene razón. Ahora, eso fue con gloria, ciertamente. Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de quién? De Moisés. Él es el que recibe esas tablas.
a causa de la gloria de su rostro, la cual gloria había de perecer. Es decir, era una gloria temporal porque esa ley tenía un propósito temporal, no iba a quedarse para siempre. ¿Ok? Entonces estamos viendo ahora este contraste entre letra y espíritu. Letra mata, espíritu vivifica. Esa letra es algo que fue grabado en piedra y viene a través de Moisés. Continuemos leyendo. ¿Cómo no será más bien con gloria el qué? El ministerio del espíritu. Entonces hay un contraste entre dos cosas, ciertamente que sí, pero hasta ahora no vemos que una de ellas sea la Biblia, ¿ok? Sino unas tablas de piedra. Porque si el ministerio de condenación, entonces note aquí hay un ministerio del Espíritu, pero hay un ministerio de condenación. Ese ministerio fue con gloria. Ahora, si ese ministerio fue con gloria, mucho más abundará en gloria el otro, que es el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto. En comparación, ¿qué es lo que fue glorioso? El ministerio de condenación, las tablas, etcétera, etcétera, vino por medio de Moisés. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece, ahora note esto, ese algo que perece también mata, ¿ok? Si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que ¿qué? Permanece. Entonces, algo va a permanecer y algo iba a perecer. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza y no como Moisés. Otra vez, ahí está ese contraste, es entre Moisés y, ya usted lo ha visto, el Espíritu. ¿Ok? Entonces, una obra es la de Moisés, otra obra es la del Espíritu. No como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen, ¿qué? Leen. ¿Qué es lo que se lee? Letras. Y en este caso, leen el antiguo pacto. Les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Entonces hay un velo, pero por Cristo es quitado. Entonces el ministerio de Cristo ahí. Note otra vez el contraste. En todo este capítulo el contraste es el mismo y en ningún lugar se está rechazando lo escrito, vamos a decir así en general, la Biblia o lo que llamamos nosotros hoy el Nuevo Testamento. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee, ¿a quién? A Moisés. El velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, ¿a quién? Al Señor Jesús, obviamente. El velo se quitará, porque el Señor, ¿quién Señor? El Señor Jesús es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay ¿qué? Libertad. Entonces el Espíritu nos trae libertad. Entonces note aquí este contraste. Se hace claro, es un contraste entre el nuevo pacto y el antiguo pacto. ¿Ok? Vamos a trazar un poquito todos estos versículos. Sí, tablas de piedra, el Espíritu de Dios, ese contraste. Nuevo pacto se contrasta con Moisés. El espíritu con la letra. La letra mata, el espíritu vivifica. La letra fue grabada con letras en piedras. Esto explícitamente está hablando de las tablas de la ley, de los 10 mandamientos, que son el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, al cual él sacó de la tierra de Egipto. ¿Okay? Nosotros no estamos en ese pacto. Estamos bajo un nuevo pacto que tiene también leyes morales, tiene principios, tiene instrucciones, tiene normas, tiene mandamientos, pero no estamos en el pacto mosaico. ¿Okay?
Entonces ahí estamos nosotros bajo el ministerio del Espíritu, no bajo el ministerio de condenación. Ahora, no estamos diciendo que la ley era mala en sí misma. Pablo lo explica en la epístola a los Romanos diciendo, no, la ley es buena, la ley es justa, la ley es santa. El problema es que no tiene poder para transformarnos a nosotros que no somos justos, ni buenos, ni santos. Y como no hay ese poder de transformación, se convierte en un ministerio de condenación, porque no nos puede salvar. Entonces hay otro ministerio que es mejor, el de justificación, el cual es traído por Cristo. Entonces, lo uno perece, antiguo pacto, lo otro permanece, nuevo pacto. Moisés pasa a la historia, aunque lean el antiguo pacto, tienen ese velo, pero cuando se convierten a Cristo, ese velo es quitado. Okay, entonces, adiós Moisés, bienvenido el Señor, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, esto nos lleva a concluir que lastimosamente gente que dice, no me hable de Biblia, la letra mata, el espíritu vivifica, están aplicando completamente mal ese versículo y nuestra recomendación sería, lea la Biblia para saber cómo utilizar la Biblia en contra de la Biblia, porque eso es lo que están tratando de hacer. Están tratando de usar la Biblia en contra de la Biblia misma. Están tratando de decir, no me moleste con todo ese texto que tiene la Biblia, Hechos 2:38 y Juan 3:5, Deuteronomio 6:4 y todo eso. Yo ya sé por el Espíritu que soy salvo y no necesito nada de eso, ¿ok? Y puede ser con relación a la salvación, puede ser con relación a una doctrina extraña que ellos tengan, etcétera, etcétera, etcétera. Pero podemos nosotros ver por el contexto mismo de la escritura que su posición está completamente errada. Entonces, lo que nosotros ahora podemos ver es de que este versículo no significa lo que ellos piensan que significa. Nuestra conclusión, la letra que mata no es la Biblia, sino la de la ley escrita en tablas de piedra, es decir, el antiguo pacto, en contraposición a la obra del Espíritu bajo el nuevo pacto. Esa es la manera correcta de entender esa muy mal usada escritura. Quiero agradecer por su atención, muy amables, todos los hermanos que han sintonizado. Les rogamos que por favor se suscriban a este canal, que lo compartan con todos sus contactos en los medios sociales. Estamos queriendo servirles más y mejor y ese es nuestro propósito. Para Defensores de la Fe, soy el hermano Jorge Medina y me despido con un shalom.